Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo del semillero Biolugarología, Memorias y Sabidurías Ancestrales. Hoy continuamos con este espacio de articulación desde otros saberes al aula universitaria, sobre todo en las reflexiones de los diferentes enfoques, temáticas, perspectivas, lo que tiene que ver con el asunto de nuevos saberes y bajo el concepto de nuevo mundo. Y en este caso, a través de la licenciatura en educación, que pertenece al Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca. El día de hoy nos va a estar acompañando en esta tarde ahora Lisette Reyes, de la Universidad Nacional, egresada, antropóloga, también hizo sus estudios de doctorado en Alemania. Y hoy el tema es, me voy a dar la palabra indígena en los artefactos museales. Hará ya una primera intervención acercándonos un poco a la relación de lo indígena con los artefactos y también con lo que se puede entender por museo. Y posteriormente haremos una ronda de inquietudes y luego otra ronda de preguntas al final para que podamos cerrar la temática del día de hoy. Muchas gracias, Aura, por haber aceptado la invitación del semillero, también a la Universidad del Cauca, bueno, en esta ocasión de forma virtual, pero que, digamos, es aprovechar también esa como una oportunidad de seguir conversando, dialogando y acercándonos también con otras expectativas y experiencias. Entonces tiene la palabra ahora Lisette y bienvenida nuevamente. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes a todos desde otra ciudad igual de fría. Gracias, William, también pues por la invitación. Ojalá algún día nos encontremos para charlar de estas temáticas de una forma menos virtual y más cercana, con un tintico, un cafecito. Siempre eso, digamos, colabora mucho para calentar la palabra. Claro que sí. Claro, sí, esto a veces también tiene sus ventajas, que es que nos vuelve más cercanos en medio de la frialdad de la virtualidad y pues hace posible también encuentros como estos, que me avisan en poco tiempo y me dicen, no, venga, que si puede colaborar acá, y yo realmente tengo como una mala disposición para decir que no. Entonces, pues también aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan, a todas las compañeras que hacen parte del programa, y espero pues no aburrirlas mucho con esta pequeña intervención. Voy a compartir entonces una pantallita, porque esto con imágenes pues se nos anima un poco más. Vamos a ver si puedo ampliarla y a ver si puedo ver. Ahí la estamos viendo todos. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, entonces, a ver, un momento que esto se bloqueó. Ahí es cuando ocurren este tipo de cosas. O sea, ustedes me ven y yo no los veo. Bueno, lo voy a dejar así porque, no sé, creo que se perdía la pantalla. Bueno, pues este hermoso título que me propuso justamente William, ahí hicimos unos cambios en lo de memorandear la palabra indígena en los artefactos museales. Bueno, quizás aquí les cuento un poquito de también cómo llegué a los museos, ¿no? Soy, como ya lo mencionaron, soy antropóloga, también hice estudios de historia, luego se me dio por irme a Alemania ya a trabajar también en área de antropología, y alguna vez tuve la oportunidad de empezar, me dio mucha curiosidad las exposiciones, o sea, las exposiciones etnográficas, esos objetos. Yo recuerdo que incluso de chiquita, aquí en Bogotá, alguna vez me llevaron al Museo Nacional y hubo una pieza que me enamoró profundamente, que es el Barco de los Espíritus de la región pacífica de los Emberá. Entonces, siempre me quedó en la memoria. Luego esa pieza la desmontaron, o sea, pero igual como que me cuestionaba esta cuestión de por qué un objeto está ahí, qué es lo que puede significar y cuáles historias son las que se pueden construir, ¿no? Entonces,
aprovechando un poco la cuestión del doctorado, me centré a analizar el tema de, bueno, cómo surgen las colecciones etnográficas. Eso, ¿quién se lo inventó? Eso, ¿cómo se construye? O sea, muchas veces, hoy en día, pues, conocemos los museos, pasamos por ahí, los visitamos, nos tomamos unas fotos, la selfie, pero no nos cuestionamos mucho de esos, digamos, del lugar de esos espacios, que tienen una larga, larga historia. O sea, esa cuestión del coleccionismo es algo que está muy ligado, digamos, a Occidente, principalmente al periodo moderno. Realmente los primeros museos, si uno se va por allá al siglo XVII más o menos, se conocían, era como gabinetes. Entonces era como un gabinete que lo que nosotros llamaríamos el cuarto de San Alejo, donde cabe todo. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían la posibilidad de guardar todas estas pues, estos objetos que les parecían extraordinarios, les parecían también como algo que podía contar una historia de un viaje? Entonces traían muchos recuerdos de sus viajes por diferentes países, traían, por ejemplo, animales disecados, habían cosas tan absurdas y tan extrañas como obras de arte con cálculos. Ustedes saben que los cálculos de los riñones son, uy, por allá se rompió algo, son unas piedritas y esas piedritas tienen colores, entonces hacían como unas obras, comillas, de arte con estos cálculos. Habían objetos, o sea, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Entonces había gente que viajaba por otros continentes y empezaba a traer objetos, pero un poco son como esta imagen que nosotros vemos aquí en pantalla, que hay una diversidad que no tiene un orden aparente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes ven como a los navegantes, o sea, esta es una imagen del siglo XVI, es un poco antes, pero entonces ven algún cocodrilo colgado del techo, ven unas aves, por ejemplo, al lado izquierdo, aquí hay como unos objetos pequeños, quizás unas cajitas, unos libros, elementos también de viaje, etcétera. Lo que ocurre es que con toda esta cuestión de la modernidad, la ilustración, entonces por allá vamos corriendo en el tiempo, como para no aburrirnos con cosas históricas, por allá en el siglo XIX empiezan a decir, no, venga, hay que empezar a clasificar esto. O sea, eso va muy de la mano con la emergencia de las disciplinas, ¿no? O sea, que la historia se empieza como a diferenciar de la antropología, la geografía se empieza a diferenciar también de la historia, se crean sociedades, se crean academias que son específicas para eso. Incluso nosotros aquí en Colombia tenemos nuestras sociedades de naturalistas, tenemos también academias pequeñitas de historiadores e historiadoras que se están reuniendo también como a pensar qué es lo que ocurre en torno a esas áreas. Y digamos, esa forma como que se va generando cajitas de conocimiento tiene un impacto en esas colecciones que eran muy amplias. Entonces empieza a crearse lo que nosotros hoy en día conocemos como un museo. En el caso, por ejemplo, latinoamericano es muy importante esta cuestión de las independencias y que uno de los espacios en los cuales, digamos, se tiene como la fe de decir, uy, ese espacio es uno de esos espacios que nos permite decir, estos somos nosotros, va a ser justamente los museos. Entonces, ustedes saben que las independencias tienen lugar, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, 1810, 1820, 1830 y pico, dependiendo del país en Latinoamérica. Y entre las primeras entidades que se empiezan a crear, entonces, va a ser que una universidad, un centro, digamos, se van a conservar, por ejemplo, los observatorios, o sea, estos centros como de producción científica, las escuelas de minas y museos. Claro, el museo tampoco pensémoslo como, uy, es que ahí estaba la nación, ni mucho menos. Realmente pensemos como en esa gente, en esos pequeños grupos que tenían poder, porque pues así es la verdad un poco en ese entonces, los grupos que tenían, digamos, que tentaban esos cargos y que empiezan a colectar cosas de diferentes lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el caso colombiano es súper simpático porque llegan objetos que dicen que son los restos de las luchas patrióticas, ¿no? Porque pues están tan, o sea, tenemos la independencia ahí cerca, entonces hay que exaltar todo este patriotismo de una república que nace.
Y entonces llegan los estandartes, por ejemplo, que se utilizaron durante las batallas en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a llegar estos estandartes, empiezan a llegar algo muy interesante que son, imagínense como unas cajitas, entonces estas cajitas tienen tierra y tienen tierra de esos campos de batalla, ¿no? Como una forma de llevar la memoria a este lugar y de que no se perdiera esa tierra que habían pisado los quienes estuvieron peleando. Empiezan a llegar objetos indígenas, pero ahí hay una cosa muy, digamos, del pensamiento de la época, ¿no? Y es que, como estamos hablando de unos, comillas, criollos, para ellos el mundo indígena era algo que estaba completamente lejos, ¿no? En la tierra de frontera, en la periferia, en esos sitios que eran como incontrolables, salvajes, como lo dice Margarita Serge en su texto del Revés de la Nación. Y los objetos que empiezan a llegar, que son, digamos, de proveniencia indígena, en esa época eran concebidos como curiosidades, ¿no? Que también, y eso es una cosa muy interesante que vamos a ver luego, es esa cuestión de cómo son nominalizadas los artefactos o las cosas en el espacio museal y cómo esa forma como se le nominalizan esos espacios empieza a crear, por ejemplo, estereotipos sobre ciertos procesos históricos o sobre ciertos colectivos o pueblos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí incluso en lo del museo se dice, ay, es que llegan unas armas de los salvajes. Un objeto que tiene cierta particularidad que es un poco diferente es el manto de lo que se supone era, que luego dijeron que no, obviamente no era, la esposa de Atahualpa, y entonces este lo trae el mariscal Sucre, pero lo trae como una muestra de la forma como libertaron a los pueblos indígenas, digamos, en el territorio peruano. Entonces dicen, no, es que me traje este manto, o sea, no importa de qué material está hecho, no importa cuáles eran las mujeres que utilizaban, porque sí era un manto femenino, cuáles eran las mujeres, digamos, del imperio incaico que utilizaban este tipo de materiales, no importa siquiera quién es la mujer que utilizaba, sino lo que, digamos, la narrativa que se construye un poco ahí es la cuestión de llega porque se libertó a estas poblaciones, ¿no? Se libertó del yugo español y entonces hay que tener algún objeto o alguna memoria de que dé cuenta de los distintos pueblos, así como estaba memoria de los criollos, memoria de los patriotas, etcétera. Entonces, lo primero que uno se tendría que preguntar cuando está con este tema de los museos, con este tema de las colecciones, y es también una invitación a ustedes para la próxima vez, en un día en que no haya pandemia, que pisen un museo, es como, ¿por qué colectamos cosas? O sea, ¿cuáles son las razones que nos llevan a colectar estos objetos? En este proceso hay que tener varios elementos en cuenta y digamos, esta quizás es una de las grandes dificultades que tenemos para colecciones de carácter etnográfico, ¿no? Ahorita la cuestión de qué llama la señora como carácter etnográfico, ¿no? Yo no sé, William, aquí ustedes qué profesiones tienen. Aquí están presentes, sobre todo, a ver, yo veo aquí, sí, la mayoría son de la licenciatura en etnoeducación. Ujú. Veo aquí a Angie, ella es estudiando ciencia política. Vale. Entonces, bueno, estamos como familiarizados con las ciencias humanas y también con este papel formativo que es muy interesante. Miren que a veces en los museos hay mucha gente de licenciaturas también como mediadores, también como constructores de conocimiento, entonces ahí tienen una labor súper importante ustedes. ¿Qué es lo que ocurre? Y es un poco lo que va con cuando nosotros hablamos de objetos etnográficos, quería ver también si había como antropólogos o algo así, porque uno dice, ¿será que acá estoy diciendo algo evidente, no? Cuando nosotros estamos hablando de objeto etnográfico, estamos hablando de un objeto que fue colectado producto de una expedición, comillas, etnográfica, ¿no? O sea, de un proceso de investigación. Les voy a echar un chisme histórico para saber de dónde viene esa noción de objeto etnográfico y por qué se la inventaron, o sea, por qué empieza a aparecer esa palabreja por ahí. Resulta que hasta el siglo XIX, la forma como llegaban los objetos, como se colectaban los objetos, era siempre a través de segunda o tercera mano. O sea, no es que uno dijera, uy, tenemos el museo y entonces viene la autoridad indígena y dice como, uy, qué maravilla, este es un gran museo que me puede representar a mí y aquí le voy a entregar este objeto. No, o sea, las cosas no funcionaban así en esa época, sino que siempre era, por ejemplo, a través de misioneros,
de autoridades locales, de científicos, de anticuarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando pasa eso de mano y mano, es como cuando uno era chiquito y jugaba teléfono roto, ¿no? Entonces a uno le tocó estar en la mitad y a otro estaba por allá en el final. Y el mensaje que llega al final es completamente distinto al que estaba al inicio. Entonces lo que ocurre en los museos es que habían muchos objetos que se exponían y que creo que hoy en día muchos también sigue ocurriendo eso, pero muchos se exponían, pero no se tenía ni idea qué era. Lo habían colectado porque era bonito, porque quizás tenía una memoria de un hecho, de un encuentro, de un regalo que se dio, de una compra, de una de un robo también, porque hay objetos que fueron sacados también a las malas de algunos territorios, tanto arqueológicos como etnográficos. Y lo que empieza a ocurrir un poco en los espacios museales, ya como para 1910, para 1920, o sea, ya en el siglo XX, es que empiezan a decir, el público empieza a quejarse y empieza a decir, bueno, pero pues acá tenemos un montón de flechas de todo lado, pero estas flechas no me están diciendo nada. Tenemos un montón de coronas de todo lado, pero estas coronas, ¿quién las hizo? De esas plumas, ¿de qué son? ¿De por qué? Entonces ahí es muy importante, digamos, y eso es como un mito antropológico, pues. Ahí es cuando justamente los antropólogos que están trabajando, en esa época trabajaban muchos antropólogos en museos, empiezan a decir, mire, la única forma de hacer, de saber realmente qué son las cosas, no es diciendo como vamos a comprarla y que mandemos a fulanito y sutanito que están allá al otro lado del océano a comprarme tal objeto, sino es yendo a los lugares. Es justamente viajando y por eso, digamos, coloco aquí que hay una red transnacional, no solo local y regional, sino que literal es entre continentes, donde se empiezan a dar esos viajes. Por ejemplo, hay zonas que para los museos europeos y norteamericanos, que son los que tenían, digamos, tenían un cuerpo financiero que permitía también hacer esos viajes transatlánticos, por ejemplo, en el caso de Europa o transoceánicos, en el caso, digamos, de Norteamérica, empiezan a mandar muchas expediciones, llegan a la Amazonía, a Mesoamérica. En el caso colombiano, nosotros tenemos, por ejemplo, viajeros que llegan a la costa Caribe, tenemos expediciones científicas que desde la Amazonía brasilera llegan a la Amazonía colombiana, entonces a la zona del Putumayo, a la zona del Baupés, lo que era pues el río Izá, entonces allá abajo. Empiezan también, digamos, a través de, no es que lleguen por todo el Magdalena, sino realmente es por estos territorios que empiezan a entrar y a sacar cosas. Hay otros viajeros que empiezan a llegar por el lado del suroccidente. Muchas de las expediciones del suroccidente tienen dos intereses. Uno, la geología, un reconocimiento geológico de este sector, y por otro lado, la riqueza arqueológica que, digamos, también ha caracterizado esta región y que se volvió muy famoso. O sea, sitios como San Agustín, Tierra Adentro, eran muy famosos a inicios del siglo XX y fueron muy apetecidos también por museos y por estos primeros expedicionarios que uno dice ya son antropólogos, son arqueólogos, que, por ejemplo, si tienen un trozo de una cerámica, conocen, por ejemplo, el registro arqueológico, saben al lado de qué está ubicada, se llevan ese trozo de cerámica, pero conocen, digamos, ese contexto arqueológico, mientras que en el caso etnográfico, uno mira y hay grandes, también es un periodo de emergencia del coleccionismo, de aumento del coleccionismo, en el caso, digamos, ya un poco más, pensémoslo como de esas antropologías del norte, ¿no? Retomando un poco a Crotz, a Ribeiro, empiezan como a colectar muchos objetos con muchas etnografías, o sea, muchas etnografías, pensémoslo en estos libros clásicos de la antropología de esa época que se empiezan a escribir sobre estas comunidades. Entonces, si bien eso, hay una cuestión, si uno mira por el lado entre mundial, ¿no? Como por esa red transnacional, ese papel lo tendría, diría que entre 1900 a 1930, o sea, justamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales son las que, digamos, acaban por un lado con esos procesos de expedición. También ahí es donde ellos se crean esa noción de objeto etnográfico, o sea, objeto etnográfico es aquel que se deriva justamente de la investigación etnográfica. La investigación etnográfica es aquella
que busca un poco reconocer ciertos aspectos culturales de diferentes sociedades. Bueno, eso varía, obviamente, en diferentes tendencias. Bueno, ahorita no vamos a entrar con esas cosas teóricas que nos pueden llegar a cansar. En el caso colombiano, pues porque uno dice, ay, bueno, ya está, esta conferencista está hablando de toda Europa, ¿no? También en el caso colombiano, nosotros tenemos que, por ejemplo, esa emergencia del coleccionismo, si bien en el Museo Nacional, que ese es el primero que se crea en el siglo XIX, se crea como un museo de historia natural, como era de historia natural, pues prácticamente las colecciones iban a ser muy similares a estas que vemos en la foto, o sea, había de todo un poco. Ellos empiezan a colectar cosas. ¿Quiénes empiezan a colectar cosas de pueblos indígenas en el siglo XIX en Colombia? Misioneros, porque son los misioneros quienes realmente tienen esa interacción con pueblos locales, no solo indígenas, también afrocolombianos, también campesinos. Sin embargo, van a tener un interés muy particular para colectar objetos de pueblos indígenas. Hay misioneros que envían, por ejemplo, objetos al museo en Bogotá y también crean museos, ¿no? O sea, crean pequeñas colecciones. Hoy en día hay algunas organizaciones, hay algunas comunidades religiosas que continúan teniendo algunas colecciones de, por ejemplo, lo que hicieron a finales del siglo XIX. Recuerden que en el 86, en 1886, tenemos el proceso de nueva constitución, en el 87 tenemos el concordato y nuevamente son los misioneros los que, digamos, se crea toda este mapa de territorios de misión y que son ellos los que van a tomar el papel del Estado y toda esta cosa, ¿no? Entonces, ahí entran en este cambio de siglo de 19 a 20, hay mucha, digamos, afluencia de organizaciones de distintos países. Es curioso porque uno empieza, si ustedes, por ejemplo, algún día van a ver algunas casas o algunas entidades religiosas en Europa, en España, pensemos, hay muchos misioneros españoles, catalanes que vinieron al territorio colombiano y ahora están allá, pues porque luego lo sacaron, obviamente, con buenas razones. Hay objetos que están allá, o sea, uno mira y están completamente olvidados, o sea, no, una vez yo estaba, era creo que, no me acuerdo si era en Salamanca o en Valencia, y entré justamente a una pequeña exposición de una casa, que era también una casa cural, y pues ahí tenían unos objetos y tenían fecha, o sea, y decían estos fueron colectados en 1890, por ejemplo, ¿no? Otros colectores, en el caso colombiano, son administradores, autoridades locales, entonces que el gobernador mandó, porque el gobernador entonces mandó a colonizar tal territorio, llegó gente y entonces fue como, uy, venga, es que nos encontramos con esto y lo otro y empiezan a colectar ese tipo de cosas. Y nosotros hablaríamos aquí, por ejemplo, de científicos en el caso colombiano, o sea, de esa mirada etnográfica como tal, realmente solo la tenemos hasta el siglo XX. O sea, la primera gran colección etnográfica va a ser una de los Llanos Orientales, que es un contrato que hace el gobierno colombiano justamente con una necesidad muy económica sobre este territorio. Y acá hay algo muy importante cuando uno mira esta historia de las colecciones y es esa relación con los procesos de colonización interna, ¿no? No es algo romántico, o sea, ese romanticismo lo podemos tener hoy en día, pero en esa época sí había unas necesidades fuertes de conocer para controlar. Entonces, en los años 30 se contrata una expedición sueco-colombiana para ir a hacer etnografía en los llanos orientales y conforman una colección como de 1000 y pico objetos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Esos objetos, por ejemplo, se empiezan a instrumentalizar en las clases en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de aquel entonces, para contar quiénes son esas personas, ¿no? Para que los licenciados que iban a dictar clases allá después, porque la idea era que estos licenciados no se quedaran en Bogotá, sino que fueran a la región, que fueran ahí a esos nuevos centros de colonización que se estaban construyendo en los llanos orientales en aquel entonces, con la llegada de la ganadería extensiva, con la llegada, por ejemplo, de colonos de otras zonas como el Tolima, como el Caquetá, o sea, gente que estaba llegando masivamente a este territorio y pues que se iba a crear una infraestructura, comillas. Y eso de crear infraestructura todavía hoy en día nos sueña como a sueños, pero bueno, la idea era hacer eso y era un poco que los licenciados a través de ese objeto etnográfico conocieran con quién se van a enfrentar, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras colecciones etnográficas grandes aquí que se hacen, digamos, en nuestro territorio para nuestro territorio, o sea, no colección que se haga acá en Colombia y que termine en Europa o en Estados Unidos,
De esas hay muchas antes de esa década. Sin embargo, esa, digamos, esa tiene como esa configuración, ¿no? De la palabra indígena, el saber quiénes son esos indígenas, tiene un papel político en esa construcción de un proyecto de colonización. O sea, no, esa idea va a cambiar un poco con lo que sería el Instituto Etnológico Nacional en 1941, que es como la primera entidad que dedica y digamos que empieza a formar etnólogos. Esos son los primeros antropólogos del país y esa va a ser una entidad que curiosamente surge como un anexo de la Escuela Normal Superior, ¿no? Una entidad que está dedicada a la formación de normalistas, dedicada, digamos, era también un proyecto que le daba, digamos, toda su energía a esta idea de que en los normalistas y en los profesores y en los docentes estaba la posibilidad de cambiar un poco el mundo, ¿no? De cambiar la realidad, de cambiar la sociedad. Y ahí es donde se crean esos institutos anexos y ahí en un instituto anexo de la escuela normal es que emerge, digamos, esa cuestión de tener gente que hizo su formación como normalista y que luego se especializa en antropología. Estos primeros antropólogos, ahí hay nombres clásicos, ¿no? Como Alicia Duzán de Rigel, Virginia Gutiérrez, Blanca Ochoa, Roberto Pineda Giraldo, Milciades Chávez, o sea, tenemos como una generación ya de colombianos de diferentes regiones del país. Eso es algo importante que en este proyecto no es que si bien estaba en Bogotá, estaba sentado acá, digamos, en esta ciudad, quienes llegan y quienes son estudiantes es gente que viene del Socorro, que viene de Antioquia, que viene de otras regiones y se inserta, eran estudiantes sobresalientes en diferentes universidades, perdón, en diferentes colegios del país, que vienen a la escuela y luego terminan en la antropología y ellos empiezan a hacer colecciones, ¿no? Empiezan a hacer muchas colecciones de objetos etnográficos. Sin embargo, por una cuestión teórica de la época, ellos pensaban o su idea era que tocaba colectar el objeto antes de que se perdiera, porque eran comunidades que estaban... No, no, Laura prendió el micrófono y se fue. Eran comunidades que estaban, según la época, ¿no? En proceso de extinción. O sea, porque decían no, estas comunidades va a haber un cambio cultural, van a desaparecer, se van a perder las tradiciones, entonces hay que ir a hacer allá esas etnografías, hay que ir a tomar esos datos y hay que colectar unos objetos. Pero aquí viene una diferencia gigante entre las colecciones, por ejemplo, esas son las colecciones que hoy en día son del Instituto Colombiano de Antropología, son de la Universidad de Antioquia, ustedes las pueden ver ahí. En la Universidad del Cauca también habían unas colecciones que son derivadas de los institutos regionales que se crearon como esta idea. Lamentablemente, ustedes busquen en dónde están hoy las colecciones etnográficas de la Universidad del Cauca, de lo que era el Instituto Etnológico del Cauca. Donde están, por ejemplo, las colecciones etnográficas del Instituto Etnológico del Magdalena, que también un poco se perdió, y por qué se pierde el objeto, o sea, que ahí va un poco con la diferencia y es un poco también esa experiencia comparada que tengo entre haber conocido las colecciones allá en Alemania mientras que estuve allá por fortuna alguna vez hicimos parte de unos talleres con pues con unos sabedores del área de MeToo que viajaron hasta allá a hacer una recontextualización de estos materiales. Entonces teníamos múltiples historias y estaba todo guardado, estaba todo ordenado, estaba todas las memorias ahí en papelitos. Aquí en Colombia, lo que ocurre un poco con la antropología, y bueno, quizás como tenemos gente de licenciatura y eso pues es como un mundo raro, lo que ocurre es que cuando la antropología se institucionaliza en las universidades, o sea, pasa a las facultades que algunas facultades heredan lo que serían los institutos regionales, esa antropología que se hace ahí ya no le interesa el objeto, o sea, hay un abandono del objeto. Entonces esas colecciones empiezan a dar vueltas, así como cuando ustedes en algún momento, no sé, alguien, la tía le regaló un bolsito. ¿Qué hizo? O sea, la tía hizo un bolsito y se lo regaló a ustedes cuando tenía 6 años. Entonces uno cuando tiene 6 años está contento con ese bolso y lo carga para todo lado, se lo muestra a la abuela, se lo muestra al tío, se lo muestra al sobrino, se lo muestra a todo el mundo. Entonces uno está como feliz con su bolso. Pero ¿qué pasa tiempo después? El bolso muchas veces queda guardado. Y se olvidan, o sea, por allá resulta, digamos que ustedes ya crecieron, ya son mamás, son papás,
y por allá es el hijo el que encuentra el bolso y dice, mamá, papá, ¿y esto qué es? Y es como, ah, esto todavía existe, todavía ocurre, todavía está ahí, o sea, esa memoria se queda, probablemente muchas de las memorias del bolso quedaron perdidas, quedaron olvidadas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando un poco de estas colecciones etnográficas, pues justamente hay que tener en cuenta que no todo se cuenta, pero que son muchas personas las que están imbricadas en el proceso de colección. Que no necesariamente, y ahorita digamos, vamos con una pregunta respecto a esto, o sea, resulta que entre los interlocutores tenemos, por un lado, pues la gente que colecta, ya sean misioneros, científicos, viajeros, pero es que también tenemos un montón de intermediarios, o sea, los comerciantes, los colonos, los habitantes, las autoridades locales. O sea, no es que este antropólogo o esta etnóloga o este arqueólogo, digamos, extranjero o nacional, lo que sea, llegó y se hizo la colección de la nada, sino que realmente esa colección como que se va tejiendo, o sea, se va tejiendo a través de esas relaciones sociales que eran, digamos, que daban lugar a esos procesos o a esas, digamos, a ese conjunto de artefactos. Si bien eso es lo que ocurre, valdría, y eso uno dice, bueno, pero así, o sea, así eran como se creaban las colecciones etnográficas, ¿no? Entonces uno diría, pues muy interesante porque pues tenemos el registro de esto para qué servía, quién lo hizo, de qué estaba hecho, tenemos un montón de material. Sin embargo, el museo o la galería o el gabinete, o sea, la sala de exposición, es un espacio que ha mutado mucho desde 1920 o 1940, cuando se crean, por ejemplo, las colecciones en Colombia, hasta el 2000 y pico. Entonces, si uno mira, por ejemplo, aquí son varias fotos, estos no son museos de Colombia, son museos de otros países, y uno dice realmente cuando uno es público, cuando uno está como visitante, lo que se encuentra son imágenes como esto. Y yo no sé, ustedes, o sea, ustedes ven a las personas que hay detrás de esto al ver estos objetos. Pregunta. Tururú. Y ahí es cuando sale la bola de... Ahora nos acercamos a una imaginación, ¿no? Nos imaginamos tal vez de cómo eran quienes lo hicieron. Bueno, creo que tiene que ver con la suposición también. Mm, Eh, También, si para esa época, digamos, en términos de la destreza o los usos de herramientas tecnológicas para lograr hacer eso, ¿no? Porque en la actualidad, por ejemplo, a veces no somos capaces de hacerlo, porque falta algo. Entonces, uno creo que detrás de eso hay conocimiento, hay gente con habilidades, uso de otro tipo de tecnología. Bueno, eso se me viene a mí al ver digamos, algo en el presente en relación con el pasado. Eso que nos menciona William es súper interesante porque, o sea, uno como público llega y uno se empieza a cuestionar, como, bueno, ¿y esto cómo lo hacían? Pero resulta que en el museo y en la exposición a mí no me están diciendo cómo lo hacían. O sea, me lo están mostrando muy lindo, muy bello, ¿no? Entonces le ponen unas luces, unos fondos. Sin embargo, uno empieza a mirar y resulta que son piezas, por ejemplo, acá tenemos piezas de diferentes pueblos indígenas amazónicos y los colocan en una sola vitrina. Acá nosotros tenemos piezas de diferentes etnias, diferentes pueblos africanos, y lo mismo, los colocan en una vitrina. Acá esto es también algunos de pueblos amazónicos y esto es de otras comunidades del Brasil, y lo mismo, hacen como esa misma cosa de colocarlos en una vitrina. Y uno dice, bueno, por un lado, el museo fue abandonado, o sea, los antropólogos abandonaron los museos, ahí hay una cosa, pero hoy en día, y por ejemplo en Colombia pasa mucho, y es que con las políticas culturales que ustedes han visto, con todos los debates en torno a la memoria, a los procesos de reivindicación cultural, a las formas de resiliencia cultural también que empiezan a construir las sociedades para sopesar muchas situaciones duras que nos ha tocado en nuestro contexto nacional, pues resulta que los museos, por ejemplo en Latinoamérica, se han empezado a reactivar. O sea, acá ustedes ven y entonces hay casas de la cultura, hay museos que están empezando como, uy, aquí teníamos una colección viejísima que era
del colegio y pues eso está ahí y entonces ahora pues ¿por qué no hacemos algo? O sea, ahora extrañamente se está dinamizando un espacio que fue abandonado, o sea, que fue abandonado por lo menos por los antropólogos durante mucho tiempo. Entonces, uno cuando está en un museo, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, estén ahí en diferentes lados y ustedes se les dio por hacer un ejercicio con sus estudiantes y decir, venga, vamos a hacer una exposición y vamos a montar esto, hay que preguntarse primero qué hay detrás de lo expuesto, o sea, cuáles son las historias y cuáles son las narrativas que uno quiere divulgar. Con las colecciones etnográficas, esta foto pues es de arqueológicas, pero bueno, con las colecciones etnográficas pasa algo muy interesante y es que si bien, por ejemplo, uno va a las salas del Museo Nacional y entonces dice por allá, creo que sí, ahorita tengo un ejemplo acá. Sí, por ejemplo, miren, esta es una cosa bien interesante. Esta es una vasija justamente de los Llanos Orientales, de las que yo les comentaba hace un rato, de esa expedición de 1935. Sin embargo, hasta hace un año, o sea, esta era la ficha que aparecía hace un año ahí al lado de la, de nuestra vasija, de nuestro cuenco. Entonces decía, cerámica, Comisión Rigel, 1945. Y uno es como, bueno, aquí viene una cosa y es que realmente hacer trabajo en museo no es tan fácil, más cuando son colecciones que ya están conformadas, ¿no? No que vamos a construir una colección, sino una colección que ya está conformada. Hay que hacer lo que nosotros llamamos estudio de proveniencia, empezar a mirar de dónde viene eso. O sea, a mí me ha pasado que, por ejemplo, una vez hubo algo muy interesante, habían unas piezas que eran de, o sea, yo estaba segura, y estoy segura que son de la Amazonía, y había un chico sicuani, y entonces él empezó a hilar, y era una pieza que era como el Putumayo, ¿no? Era un poquito lejitos, ¿no? Era un poquito lejitos, pero él la veía y decía como, no, y esto entonces nosotros lo hacemos así, ya está, ta, 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 porque es un poco también lo que nos decía ahorita William, y es que hay muchas memorias que están fracturadas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder también hacer con estos objetos para poder como que volver a tejer esos huequitos que se le van armando a la mochila, ¿no? Esa que a uno se le hace también un huequito en el saco y nosotros cómo podemos volver a coger las agujas y volver a tejer ese saco sin que sea otra cosa, ¿no? No le vamos a poner un parche encima, sino la idea es como tejerlo para que sea, no pierda su función. Entonces, aquí, por ejemplo, pues con este cuenco en particular, hay que empezar todo un proceso de renombrar, empezar a evidenciar cuáles han sido los silencios y crear una nueva narrativa, o sea, crear una nueva identidad. Para eso es importante, digamos, estos elementos que tenemos acá, o sea, un objeto no es solo un objeto también puede ser un relato, puede ser un conjunto de imágenes, puede ser un conjunto de sonidos, puede ser un conjunto de documentos. Entonces, algo muy interesante que empiezan a hacer algunos museos pequeños incluso es empezar a preguntarse cómo llegan esas colecciones. O sea, algunas he conocido gente de museos en la Amazonía, por ejemplo, y que me decían, no, es que esas colecciones están ahí, pero no sabemos, eso como que parece una máscara de tal cosa, pero podría ser tal cosa. Entonces hay que hacer un trabajo muy minucioso, que es como un trabajo de archivo, donde uno empieza como a buscar cuándo llegaron esos objetos y es probable que uno cuando empieza como a mirar cómo han nombrado esos objetos, aquí por ejemplo hay algunos que son etnográficos de las colecciones que hoy en día son del ICANN, y entonces resulta que en una época esos llegaron como objetos curiosos de los salvajes, otra época, entonces aquí, por ejemplo, miren esta cosa tan interesante, ¿no? Apéndice de catálogo del Cauca, ¿no? Pues uno dice, bueno, Cauca, estamos en finales del 19, entonces pues era una cosa pues grandecita, pero pues el Cauca no llegaba, o sea, tampoco era tan grande como para llegar a los llanos orientales. Entonces, aquí uno encuentra, por ejemplo, dos coronas de guajivos, que pues es una designación despectiva frente a los pueblos puinaves, a los pueblos sicuanes de los llanos orientales, otros objetos, un peine bueno, de puntas largas de los indios cunas. Uno dice, bueno, de pronto con esta visión extendida habían, o sea, tenemos un Cauca bien largo, ¿no? Bien hasta el norte. Puntas de macana, un bastón de mando de un cacique de los Payas, dos fotutos del Darién, o sea, estamos bien en el norte,
Y uno dice, bueno, acá uno no solo puede, digamos, mirar el objeto en sí mismo, sino saber cuáles son esos estereotipos que habían en cada momento sobre estos objetos. Cómo uno empieza a sacar información de esos objetos y aquí, digamos, tenemos como dos fotitos para empezar a buscar. Es lo primero, darle como la ubicación, o sea, saber realmente que eso de dónde viene, o sea, en algunos museos sí los archivos que ya nadie le interesa, si son archivos viejos que por allá están debajo de cajas, hay ese tipo de información que dice, bueno, esto viene, por ejemplo, del Putumayo, del río Isá, en ese momento fue clasificado como Huitoto, estamos hablando de 1931, hay una caracterización del objeto, hay a veces publicaciones, es muy interesante esta cuestión de las publicaciones porque a veces en el museo no dice nada, pero en las publicaciones sí nos dice quiénes fueron, por qué comunidades participaron, entonces ya empiezan a visibilizarse los sujetos, ¿no? Empiezan ese artefacto museal empieza a tener justamente unas palabras distintas a la de un objeto curioso de los salvajes, ¿no? O un objeto, una corona de no sé qué, o sea, eso realmente es una cuestión como de ir tejiendo mucho. Hoy en día, algunos museos, no todos, porque eso tiene pues unos costos y también unas disposiciones, están haciendo, si bien hacen primero toda esta caracterización como para saber, como para poder ubicar, ¿no? Y hacer un mapeo, 1914, entonces 1914 estuvieron en tal pueblito y tenemos estos objetos y en esa época hablaron con la familia tal, la familia tal y la familia tal y esto lo hizo tal persona. Entonces hay unos museos, por ejemplo, en Europa está bastante fuerte eso, pues allá con todo el proceso de descolonización de museos, acá lamentablemente vamos rezagados con el tema de la descolonización de los museos. Ojalá se avance un poco más en ese tema de la descolonización de los museos. Se está trabajando con autoridades indígenas, con sabedoras. Y estos sabedores recontextualizan esos objetos y ahí es donde se empiezan a identificar, por ejemplo, elementos como, oiga, es que estos de los que están hablando acá pues resulta que son mis tatarabuelos o son mis bisabuelos. O estos que están acá, en ese momento vivían acá, pero luego como vinieron los de la petrolera, tuvieron que salir de ahí y ahora, o sea, es gente de la que se habla en el pueblo, se habla, o sea, yo le he escuchado hablar las historias a la familia, pero es gente que ya no vive acá, o sea, pero es la memoria. O sea, este objeto que queda acá, efectivamente, ahora sí podemos ver y ven fotos, o sea, que esos procesos son muy bonitos, se ven fotos y dicen, miren, este está el sitio, este está el otro. Entonces, alguna vez yo hice algo, digamos, similar, pero fue en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde me llevé unas fotografías, o sea, justamente de una colección etnográfica que, pues, me interesa mucho, del área Kogi, y entonces llevé unas fotografías que fueron tomadas en 1914. Entonces, eran fotos de los objetos, fotos, digamos, del paisaje, fotos de los interlocutores del expedicionario que estuvo en aquel entonces, ¿no? Algunos yo tenía los nombres, o sea, haciendo como todo este rastreo, yo ya sabía que esa foto que por allá en el museo en 1900 no sé qué aparecía sin nombre ni nada, pero luego de todo este rastreo ya sabía que ese era Silvestre tal, entonces ya, tum, le tenía nombre, y entonces uno se va a territorio, empieza como dice, bueno, yo sé que más o menos estas fotos y estos objetos vienen de por acá, entonces yo me voy como por esta cuenca, me voy con ese material y uno empieza a rotar estos materiales, o sea, y es por eso les digo que vamos lejos en la descolonización, pero ojalá se hagan más proyectos así, donde realmente uno coge esos materiales y los lleva a los lugares de proveniencia y ahí empieza a circular y a generar nuevo conocimiento, o sea, y generar memorias y enlazar, digamos, también y rescatar memorias perdidas. Uno se puede encontrar con situaciones muy interesantes donde le dicen, de ese tema ya no se habla. O sea, ese es un tema que en esa época y tienen esos objetos y están allá expuestos, pero ese es un tema que es prohibido. Y uno puede incluso repensar cómo poder exponer esos museos. Yo he tenido peleas con gente de museos porque, por ejemplo, toman un objeto que sé que es un objeto ritual, sé que es un objeto que es utilizado para, no sé, para cierto evento que solo una parte de la población participa, o sea, solo los hombres mayores, y entonces lo ponen ahí expuesto, entonces que lo vean las mujeres, que lo vean los niños. Entonces yo les decía, oye, ¿por qué no lo pueden exponer con una tela encima? Cuenten la historia, pero no lo muestren. O sea, porque están violentando
la lógica cultural del objeto. Y eso, digamos, todo este tema, lo que les digo, este tema de peleas, allá hay gente de arte, en mi experiencia laboral, que me dice, no, pero Aura, pero es ¿por qué? Pero es que es muy bello, es que mira esta pintura y esta talla de madera. Y yo les digo, sí, pero es que su sentido cultural es otro. Entonces, siempre uno vuelve como esa cuestión de qué es lo que quieres poner y por qué, o sea, y para quién está construyendo estas narrativas. Aquí, digamos, ya como para ir cerrando, por ejemplo, acá, estas son como de estas fotos que les voy contando. Estas no fueron las que yo utilicé, pero estas son fotos que, por ejemplo, para el área justamente del suroccidente son acervos muy interesantes que hay. Pues William también sabe que hay bastante fotografía por el lado de los misioneros, por el lado de los que estuvieron allá. Sin embargo, esas fotos no son muy abiertas en algunas ocasiones, también por unas cuestiones políticas y de relaciones interétnicas que son complicadas. Sin embargo, hay otros materiales fotográficos que uno puede llevar a distintos lugares y que le puede, digamos, que los puede dinamizar un poco. Y digamos así, ya para cerrar, justamente la gran pregunta ahorita, no sé si hable muy rápido, no, ya está el tiempo pasado hablando, justamente o sea, lo que yo les preguntaría, si algún día ustedes se toman a la tarea o tienen la labor de colaborar o de liderar en procesos de exposición, es justamente dónde, cómo y a quiénes se pregunta, con quiénes se conversa y cómo se construyen esas narrativas. O sea, algo que es triste, digamos que uno dice a veces, bueno, ese es el trabajo que uno tiene y bueno, y todo cosa, pero digamos a veces yo lamento ver, por ejemplo, objetos rituales que están expuestos en salas donde no deberían estar expuestos, objetos mortuorios que se deberían haber quemado y no se fueron quemados. En algunas ocasiones pasó algo muy interesante y es que por allá a inicios del siglo XX, cuando estos antropólogos y antropólogas estaban yendo, las comunidades, los pueblos decían como, ay, bueno, usted está interesado en este objeto, entonces yo le voy a tallar uno, pero este objeto no está rezado, este no está cantado, y les doy ese objeto. Y el antropólogo se lo llevó porque el antropólogo decía, acá tengo el bastón que se ve igualito al que utilizaron del ritual, pero entonces uno dice, qué interesante sería contar en el museo también que ese objeto, si bien está expuesto ahí, que hace alusión al ritual, ese objeto no está rezado, no está cantado, por ende no tiene, digamos, o sea, no tiene su magia, ¿no? No tiene su valor, pero que permite comunicar una historia, ¿no? Porque uno dice, también puede ser una forma de comunicar memorias, de comunicar prácticas, de también generar espacios interculturales, pero que uno lo pueda hacer de una forma políticamente correcta en el que todos estemos, digamos, contentos, en el que uno no diga, ahí, por ejemplo, hay comunidades que han llegado al Museo del Oro, que han llegado a los museos regionales, por ejemplo, de Santa Marta, que han llegado al Museo Nacional, a las colecciones de Licán, y dicen, ese objeto no debe estar expuesto porque es sagrado, porque ese es mi ancestro o porque ese debería estar enterrado. Entonces uno dice, ¿cómo puede entrar a este tipo de diálogos? Y yo podría apostar que, por ejemplo, mucho de lo que son colecciones etnográficas de los institutos del etnológico y de los regionales, o sea, si por allá de pronto en la Universidad del Cauca quedan algunos objetos de eso por ahí dando vueltas, seguramente hay algunos objetos que son réplicas, o sea, porque de lo que yo he visto justamente en diarios de campo, en los registros, ellos cuentan, los etnógrafos cuentan, ¿no? Y entonces Miguel Domicó nos hizo una réplica de la tabla del Curuzú, y entonces esa réplica es la que nosotros nos traemos, ¿no? Entonces, pero esa es una réplica. Y también nos hizo una réplica de unas tallas en madera que son utilizadas comúnmente para tal ritual. Pero claro, como esa memoria fue olvidada, o sea, el objeto rodó, fue expuesto, y lo que importaba era lo bello, pero no la historia de cómo llegó acá. Cuando uno dice, oiga, qué chévere tener esa historia de cómo llegó acá y empezar incluso a crear otra historia, ¿no? De cruzar esas historias. Entonces yo creo que dejo ahí como para no robarme todo el tiempo de la clase. Gracias, ahora por toda la referencia que nos comparte hoy. Entonces, aquí a las y al presente, se acaba de unir Ricardo, también uno de los estudiantes de la licenciatura. Si tienen alguna inquietud, si tienen problemas también con el micrófono, pues lo pueden escribir en el chat para acá leerla. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, yo me voy adelantando también para animar un poco
a la conversación. Eh, bueno, digamos, esta relación de pronto de lo indígena, de los artefactos museales, también mirarlo desde la relación, desde lo afro, Ujú, también desde bueno, esta lucha que se está haciendo en Colombia con las nuevas identidades también, como el caso del campesino. ujú. Sí. En ese sentido, digamos, no sé si la antropología así en concreta o las ciencias sociales, como para incluir a otras disciplinas, ¿cómo ha visto, en términos de la temporalidad de una historia, la vinculación de nuevas apuestas, de transformar lo que, lo que fue el museo, bueno, ahora repensar con lo último que mencionó, que es la descolonización del museo? ¿Y Sí. cuáles serían esas características, no? Como que diferencia, y bueno, así era el museo, así lo miraban, y ahora debería verse de esta manera. Sí, lo que mencionas es muy interesante y valioso porque justamente, por ejemplo, en el Museo Nacional, pues que eso funciona en convenio con el ICANN y pues yo trabajo en el ICANN, por eso me toca apoyar también todo ese proceso. Ellos están llevando a cabo ya hace un buen tiempo, una década casi, un proceso de renovación de salas, de repensar justamente, desmontaron todas esas viejas salas que había desde los años 90, estaban montadas, 90, pasó el 2000, entonces como desde el 2003, 2000, ¿qué sería? 2014 más o menos en adelante, se empezaron a abrir unas nuevas salas en las que justamente se les estaba apuntando a eso, o sea, no necesariamente como desde un trabajo etnográfico clásico, por eso alguna vez hablábamos con algunos colegas y decíamos, bueno, estos objetos ya no serían objetos etnográficos, ¿no? Porque la forma como llegan al museo son muy distintas, o sea, son encuentros colectivos donde quienes se sientan incluso a pensar y a seleccionar esos artefactos son, digamos, se sientan con la finalidad de decir, esto va a ir expuesto en una narrativa que más o menos va a contar esto. Entonces han llegado, las colecciones han aumentado bastante, entonces hay piezas relacionadas con las comunidades LGTBIQ, entonces ahí llegaron unas piezas, digamos, de varios movimientos que tuvieron de marchas, cartas, fotografías, llegaron también piezas, por ejemplo, del pueblo rom o gitano, que fueron elaboradas específicamente por una de las comunidades rom aquí para el museo. Dijeron, no, es que nosotros de lo gitano, en la Constitución dice, esto es pluriétnico y multicultural y los gitanos y los romaníes, pero ni idea, eso en ningún lado aparece. Entonces hay un trabajo bien interesante de un colega de la curaduría donde hubo un acercamiento, empezamos a hablar con ellos, incluso hicimos unas reuniones donde nos empezaron a mostrar las fotos de ellos, cómo llegaron, por dónde habían migrado, de dónde venían las familias, etcétera, cuáles son sus tradiciones, digamos, en términos materiales, porque pues el museo se sigue pensando muy en términos de la materialidad, ¿no? Y a ellos qué les gustaría exponer y entonces qué objeto sería como el ideal para mostrar, digamos, parte de su identidad y se hizo ese proceso. Son, si bien han sido ejercicios pequeñitos, porque uno dice mucho de lo expuesto, pues sigue siendo estas colecciones de antes, ¿no? Estas colecciones de los años 40 y eso, sí ha habido como estos ejercicios de traer nuevos objetos que alguna vez yo le decía a una colega del Museo de San Jacinto, le decía, para mí esos son, yo no los llamaría objetos etnográficos, sino objetos vivos, porque, o artefactos vivos, o sea, porque devienen de un proceso en el que justamente se le da vida a una historia para ese espacio museal, ¿no? Y es pensado específicamente para eso. A diferencia de los objetos etnográficos que son pensados por una expedición etnográfica y que para referir unos patrones culturales, etcétera. O sea, acá tenemos algo que se produce específicamente para el museo. Sé que otros museos, por ejemplo, el Banco de la República y el Museo del Oro, ellos han desarrollado unos trabajos muy interesantes con comunidades, por ejemplo, de parteras, en el caso del Pacífico y todos los pueblos afro.
con comunidades cuna, en el caso, digamos, ya más de los límites con Panamá y toda la cuestión de las molas, en donde hay parte de las colecciones antiguas, pero donde también está esta cuestión de pensar de forma conjunta colecciones y de pensar incluso las narrativas de exposición, o sea, de cómo podemos dividir, cómo podemos sectorizar, qué es lo que podemos mostrar esto. Entonces, aún es un camino largo, pero lo que veo, por ejemplo, en algunos museos del país es que sí se le está apuntando a construir nuevas colecciones, ¿no? Que eso también es algo que puede ser para los, digamos, puede dar lugar a los museos emergentes y a las casas de cultura emergentes. Sin embargo, es muy importante en ese proceso de construir nuevas colecciones para las nuevas identidades, los nuevos procesos. Lo campesino todavía está muy abandonado, lamentablemente. Sin embargo, es como siempre un desafío pensar de cómo podemos, o sea, sí aparece lo campesino, o sea, sí aparece, digamos, en un objeto y aparece una pintura, e incluso nosotros tenemos una colección de canastos y tenemos una colección de cerámicas de Ráquira, bueno, de cositas así, pero el actor, o sea, el actor, el interlocutor todavía está un poco ausente, ojalá que también se le incluya en estos procesos. Digamos que, pues, lo que al punto que iba con el desafío para los museos emergentes es que cuando se piense, por ejemplo, la labor de una colección, siempre prime el testimonio. O sea, ya sea un objeto vivo, como le querramos llamar, no se puede decir solo, este es el objeto y muy lindo y lo utilizamos para la exposición y le ponemos una ficha, sino que hay que registrar y hay que guardar la memoria de todo el proceso, ¿no? Y de todos esos testimonios de los actores, de los interlocutores, cosa de que si nosotros llegamos y por alguna crisis económica nos tocó cerrar el museo, porque eso pasa todo el tiempo aquí en Colombia, entonces se cerró, y entonces no, manden, entonces recojan las cosas, las mandan en cajas, lo que ocurre es que luego hubo una crecida económica en 5 años y uy, ya podemos reabrir, y entonces tienen los objetos y usted se acuerda quién fue el que hizo esto, y usted se acuerda cómo fue que llegó. Y usted y hay, o sea, yo he visto objetos divinos, que incluso son recientes, que llegaron para algunas exposiciones, pero estaba el afán de exponer, más no de documentar y de, digamos, de conservar y salvaguardar no solo la materialidad, sino la memoria, o sea, la historia, la narrativa. Entonces, ese es un desafío y eso sería algo muy bonito que podría, digamos, mantenerse. Aquí Caterine Domínguez nos dice, ¿a quién crees que le pertenecen los objetos si de grupos se hablaran solamente de las culturas, ya sean indígenas o entre otros, o a los colonos, los blancos o la cultura occidental? De 1 a 100, ¿qué valor le daría a cada grupo? Es decir, un 80% le pertenecen a los grupos étnicos. Bueno, Es una esa es la inquietud que nos trae Caterina. Esa es una pregunta interesante, eso de a quién le pertenecen las cosas, ¿no? Y un poco para poder definir a quién le pertenecen las cosas, hay que mirar cómo circularon las cosas, cómo se movieron las cosas, porque uno dice, inicialmente la cosa le pertenece, lo vendió a un colono, y se lo vendió o lo hizo para ese colono. Entonces uno dice, ese objeto ya pasa a ser del colono, ¿no? Pasa a ser del campesino, pasa a ser del administrador que pasó y entonces mandó a hacer, por ejemplo, unas hamacas y compró esas hamacas. Uno diría, y aquí uno aventurándose, uno diría como así como se habla en publicaciones de derechos, ¿no? Entonces uno diría, no, los derechos intelectuales continúan siendo de quien lo produjo, de quien lo hizo, porque pues al fin y al cabo un objeto sin los saberes asociados es, no es algo, o sea, un objeto y no sabemos cómo se hizo, no sabemos de qué, dónde vienen y eso pues no nos está diciendo nada. Actualmente hay un debate muy grande respecto a lo que menciona Caterine de justamente de los blancos, la cultura occidental, donde hay algunos museos que sí obtuvieron objetos por acciones de despojo a quienes se les está demandando, ¿no? Entonces nosotros encontramos
demandas, por ejemplo, de pueblos africanos que están solicitando la repatriación de objetos que fueron extraídos durante el periodo imperialista, ¿no? Entonces, ahí justamente hace como 15 días estaba escuchando un debate entre varios, había gente de museos de África, una gente por allá de un museo francés, si no me equivoco, donde habían algunas colecciones, había una persona de Kenia, bueno, era mezcladito, y entonces había el asunto como de esto es de nosotros y ustedes se lo llevaron. Y justamente la introducción que daban para saber por qué y por qué se justifica como el de nosotros fue el asunto de es que no lo robaron, o sea, se lo llevaron sin nuestro permiso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cómo circuló el objeto para saber a quién le pertenece. Porque imagínense que ustedes tienen una blusa y esa blusa, usted, así como cuando uno es chiquito, ¿no? Y entonces uno tiene la ropita y uno va creciendo y entonces la mamá y el papá dicen, pero si ese saquito está intacto, regalémoselo a su hermano menor o a su primo. Y entonces la misma pregunta le devolvería a la compañera, ¿no? Y en ese momento entonces, ¿a quién le pertenece ese saco? ¿A usted? ¿Que a usted se lo compraron o se lo hicieron para usted? ¿O al primo o la prima que ahora tiene la edad que usted tenía cuando se lo regalaron y ahora lo está usando, ¿no? Entonces, es una pregunta bien complicada, porque igual hay gente que va a decir esto es mío o esto es mío, o sea, y cada quien tiene sus razones para determinarlo. Yo creo que esa cuestión de seguir la circulación es fundamental, o sea, y de ahí uno puede rastrear como, uy, es que este objeto fue vendido, o uno puede decir, no, este objeto se lo sacaron sin permiso. Entonces, ahí ya uno puede empezar a decir, ah, si usted lo tiene ahora, a usted le perteneció durante, no sé, 50, durante 100 años, pero recuerde que usted se lo sacó sin permiso. O también lo otro, ¿no? Ah, bueno, nosotros lo vendimos, porque eso pasa así, muchas veces vendemos cosas, regalamos cosas, pero venga, lo quiero de vuelta. ¿Negociamos? ¿Podemos conversar? Porque es que resulta que esos objetos que ustedes se llevaron allá, esas técnicas de manufactura, esas formas como se elaboraban los tintes, ya no las hacemos. Entonces, a nosotros nos sería, digamos, muy rico, muy importante tener esos objetos que se hacían hace 70 años, que los vendimos hace 70 años, que los regalamos, etcétera, pero es que a nosotros nos servirían más, porque estamos, no sé, en un proceso de recuperar, lo necesitamos aquí para verlos, entonces negociemos para ver cómo pueden volver a ser nuestros, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso es como una, no diría que de 1 a 100 cada grupo, pues, o sea, eso es complicadito lo de responder en porcentajes. Bueno, aquí como estamos, digamos, pensándonos dentro de la asignatura en lenguajes y saberes en el Nuevo Mundo, es dos categorías y traigo la relación, lo que se llama como el objeto etnográfico, y cuando luego menciona o nos comparte los procesos, bueno, o los intentos de descolonización del museo, y luego, no sé si sería una cuestión metodológica, la cuestión intercultural, para desmontar el concepto clásico de objeto etnográfico y pensarlos más bien como lo que estoy viendo es un sujeto etnográfico vivo, con todos sus elementos y que tiene que ver con la memoria construida, elaborada por la misma gente. Entonces, en ese sentido y como manera de reflexión, cuando hablamos de esas relaciones, en el caso de Colombia, y lo pregunto es, digamos, porque conoce la institucionalidad como el ICANN, el Banco de la República, digamos, como las más representativas en ese sentido, y es que en esta época estamos próximos a celebrar los 30 años de la Constitución del 91. Sí, y uno se imagina, bueno, ¿qué pasa ahí en esa relación en términos políticos? No sé si han tenido una experiencia cercana o se están aproximando a nuevas formas de entender qué es un museo en este país. Pues ahí, digamos, es interesante.
no tanto, ahorita, tenemos lo de los 30 años, pero casualmente una de las primeras salas que se abrió en ese proceso de renovación del museo fue la de Memoria y Nación. Eso fue en el año 2014, o sea, por eso digo que es relativo lo de los 30 años. Sin embargo, esa sala en particular sí tenía muy en mente lo de cómo generar esos puentes interculturales a partir de lo determinado por la Constitución del 91 y las políticas culturales posteriores, ¿no? Entonces, ahí es una sala que es complicada de leer por justamente la interculturalidad, ¿no? Porque el público, uno va a entender como su propio lenguaje, ¿no? Pero entonces lo otro va a ser, güey, ¿y esto en qué está escrito? ¿Qué idioma están hablando? Entonces, es una sala bien interesante en esos términos. Sin embargo, sí hicieron unos trabajos bien valiosos, por ejemplo, de elaboración de documentales. Entonces, tenían algunas piezas, pero entonces hicieron unas piezas gráficas, audiovisuales que explicaban y que, digamos, traducían un poco esos mensajes a otros códigos culturales. Entonces ahí uno podría decir, bueno, esta primera sala que no está digitalizada, lamentablemente esa no la han digitalizado todavía, pero por ahí se consiguen muchas fotos de eso, hace una alusión concreta e incluso las primeras, digamos, uno entra y las primeras piezas que ve son la firma, un lapicero que hizo parte de lo que firmaban en la Asamblea Constituyente. Hay también si no me equivoco, ahí está el bastón de un palabrero guayú. Está también una pieza que es una pieza de élite en el caso también guayú. Y hay otro objeto que ahorita se me pasa, ¿no? Entonces era esta cuestión como de quiénes son los representados en esa constitución. Algunos objetos de esa sala fueron construidos para esa sala, o sea, muy como de la mano con ese lineamiento. Y digamos esa cuestión de generar esos procesos interculturales, de generar esos procesos de visibilización de diferentes actores, de diferentes colectivos, es algo que ha ido muy de la mano con el proceso de renovación en el caso de las salas del Museo Nacional, con diferentes alcances, ¿no? A veces uno ve unas salas donde uno dice, venga, sí, aquí estoy viendo como esas narrativas, sin embargo, pues hay una cuestión, pues que también es un límite, pues en el caso colombiano uno diría, bueno, pero pues chévere que acá no todas las cosas estén en español, sino que también se puede empezar a escuchar en diferentes idiomas indígenas y eso lo he visto en otros museos, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador hay varios museos que manejan tres idiomas, ¿no? Inglés, español y quichua. Entonces todas las fichas están en los tres idiomas y eso me parece un excelente ejercicio también de apropiación idiomática sobre los lugares. Todavía nosotros no hemos llegado a ese nivel, también pues por la diversidad lingüística que tenemos acá es muy grande. En algunos casos hay fichas, por ejemplo, hay algunas fichas que están asociadas al Cauca y entonces son fichas que están también en Nazayugüe, o sea, se hizo el ejercicio de trabajar con antropólogos, colegas justamente en NASA, que también hicieron parte de la curaduría y entonces fue como, no, esta vaina y esto acá tenemos digamos, unos registros sonoros que fueron construidos para esto y no solo tengamos el registro sonoro del objeto, sino escribamos, o sea, porfa, ayúdenos y escribamos entre todos esta ficha. Yo escribo la versión en español, pero porque yo de Nazayugüe nada, entonces usted haga la ficha en Nazayugüe y ahí entonces nos comunicamos para ver estos procesos. Entonces son pequeños ejercicios que se han venido dando. Todavía faltan varias salas para adelantar en el proceso de renovación, de ver cómo termina, o sea, cómo termina funcionando esta cuestión de colocar justamente esta constituyente del 91. También hay unos debates muy grandes, ¿no? Sobre el multiculturalismo, que si se habla de eso, si no se habla, que cuáles son los problemas de esencialismo que también ha creado eso. También, digamos, ese tipo de debates a veces hacen parte pues de la vida diaria ahí en el trabajo en el instituto y en el museo, pero esos son unos buenos ejercicios, ese que tiene ahí. De la constituyente del 91, ahorita de los 30 años, seguramente se harán como algunos eventos, ahorita con lo de la virtualidad, pues todo está como muy cortado, muy como que uno, ya no podemos hacer muchas intervenciones. Sin embargo, seguro sí habrá como algunos eventos alrededor
de esos desafíos a 30 años de la Constitución. No sé si hay alguien que tenga una inquietud, se anime a conversar. Estaba recordando un poco en términos de una sala, pues ya que estábamos con futuros y futuras licenciadas en etnoeducación. Creo que hace 3, 4 años, en el Museo Nacional en Bogotá, una colección especial sobre artefactos y dispositivos a nivel de la educación, a nivel de historias, cómo eran los pupitres en el siglo Sí. pasado, cómo era, más bien, cómo era el salón. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también hago la relación con el origen en este país del Centro de Memoria Histórica, y es también la relación de los museos cuyos objetos están siendo relación con la violencia, Uh-huh. y que de alguna manera reflejan la historia del país o del Estado-Nación, todos sus procesos y dinámicas. Digamos, ¿cuál sería al final la responsabilidad y en el marco de las ciencias sociales más amplia, más integral, más con la posibilidad de escucharnos todos, las propuestas? ¿Qué sugerencia le daría desde su experiencia hacia la educación para repensarnos los museos como yo lo diría como un rol también de escuela pedagógica que nos ayuda inclusive a cambiar la historia, ¿no? Uh-huh. En ese sentido va como esta última inquietud de qué nos sugiere desde su experiencia hacia la educación o el rol de los educadores para aprovechar de la mejor manera los museos. Bueno, ahí hay una cosa bien linda y es que muchos museos tienen un grupo de educación o de mediación, ¿no? Algo ideal sería que los mediadores, educadores también participen de los procesos de construcción de estas salas o de estas exposiciones. O sea, que no llegue el educador cuando ya todo está montado, porque a veces ese es un error muy frecuente y ese es, digamos, que entonces ya montaron la exposición, los tantos curadores, las tantas curadoras, los investigadores maravillosos, y el educador llega y se enfrenta con un mundo y empieza a trabajar con los públicos y entonces se cuestiona y como no, ¿y esto qué quiere decir? ¿Esto no quiere decir? Bueno, etcétera. Entonces, uno de los desafíos y de recomendaciones un poco es que también los educadores y las educadoras se animen a participar de esos procesos de construcción de estas narrativas. O sea, que no se vean solo como sujetos pasivos que entran en una segunda fase, o sea, cuando ya se acabó el proceso, o sea, cuando tienen la exposición montada me avisan y entonces yo miro las estrategias didácticas de mediación. No, lo ideal sería que se participe de ese proceso de selección, de hablar con los investigadores, cuestionarlos, de mirar cómo son esas temáticas y que incluso en ese proceso de construcción de una exposición, de una sala, de seleccionar piezas, ahí mismo empiecen a emerger las estrategias didácticas. O sea, porque es otro mundo. Cuando las estrategias didácticas, las estrategias de mediación se van pensando es en ese mismo proceso, tiene otra forma de, digamos, si valga la redundancia, tiene otra forma de mediar los contenidos, ¿no? Y se pueden activar como, o sea, lo que está ahí expuesto, lo que está ahí mostrado, lo que está ahí escrito, hay diferentes formas de activar ese contenido. Ese contenido se puede activar ya sea para destacar ciertas memorias, para visibilizar, o sea, no tener miedo, por ejemplo, lo que nos dice William ahora, bueno, la cuestión del conflicto, la cuestión de las violencias, o sea, no tener miedo a veces que el museo no necesariamente, y quizás a veces cuando uno es chiquito le dicen es que usted va al museo a ver piezas bonitas y a tomarse la foto con las piezas lindas, ¿no? Realmente los museos hoy en día hablan sobre problemáticas sociales. O sea, ustedes, hay toda una sala que se llama Hacer Sociedad y hay una sección de esa sala que es grande, que se llama
conflicto. Y es toda la historia, en breve, ¿no? Pues en breve, porque pues tampoco tenemos todo un museo, pero es una breve historia del conflicto en Colombia, un conflicto que tiene raíces desde el mundo prehispánico, porque pues también los pueblos prehispánicos estaban agarrados entre ellos, también había problemas, digamos, interétnicos desde ese pasado lejano hasta los conflictos y las peleas coloniales, hasta lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, hasta los problemas de luchas de tierras, toda la cuestión de los monocultivos, la extensión, digamos, de estos territorios, los procesos de colonización que están generando procesos de desplazamiento, etcétera. Entonces, también hay una cuestión y es que desmitifiquemos el museo. El museo no tiene que tener solo la pieza más hermosa y más bella. No, el museo tiene historias y el museo tiene algunas tristes, otras nostálgicas, pero es que por lo menos desde nuestra perspectiva, si no contamos y no evidenciamos lo que ha ocurrido también en términos negativos, ¿no? Como de conflictos, de guerras y demás, pues como dicen por ahí, estaremos condenados a repetirlo, ¿no? O sea, si esas guerras y esas peleas no las evidenciamos, no las contamos, pues va a haber, esto es un círculo de nunca acabar, ¿no? Entonces, esa mediación y esa posibilidad de participar de esos procesos e incluso de cuestionar a ustedes como licenciados, a los investigadores y a los curadores y decirles, ¿y por qué no hablamos también de esto? O sea, porque eso ahí en el museo, algunos trabajos se han hecho con los equipos de mediación y suelen ser muy interesantes porque son los mediadores y los educadores quienes conocen mejor al público y quienes conocen a sus estudiantes, por ejemplo, también en el caso de ser educador, ¿no? Y eso es otro mundo, o sea, un mundo es el que escribe el libro en la academia, pero el que lleva ese libro y lo trabaja con los estudiantes y lo debate y lo raye, tiene otra forma de comprender el libro. Entonces, lo mismo pasa con esos museos y eso serían como dos recomendaciones. Muchas gracias por las sugerencias y también la motivación para los futuras licenciadas en etnoeducación. Y pues en el marco de estos espacios de memorializar la palabra en el aula, precisamente eso, que despertemos reflexiones. La licenciatura en educación, el semillero Bielugarbukía y especialmente la Universidad del Cauca expresa el agradecimiento a Aura Isel Reyes por haber participado en este espacio de memorializar la palabra indígena en los artefactos museales durante el desarrollo de la asignatura Lenguajes y Saberes en el Nuevo Mundo. Bueno, de forma habitual y esperamos que en una próxima cita con la Universidad del Cauca pues también sea presencial y pensarnos de forma más concreta también hacia dónde deben apuntar los ejercicios también de otras perspectivas y miradas sobre los museos y la vinculación y la integración desde una perspectiva integral e intercultural sobre la participación de las vías comunitarias, inclusive en estos nuevos museos comunitarios que están surgiendo. Muchas gracias, entonces, ahora por acompañarnos el día de hoy. No sé si tenga algo más para cerrar o no sé si alguien quiera cerrar con alguna intervención. Pues yo les doy las gracias a todos por esta invitación. Ojalá algún día nos veamos de forma así presencial e incluso hacer un taller, ¿no? Hacerlo más práctico, traer nuestras cosas, nuestros objetos y hacer o sea, hacer un ejercicio donde realmente hagamos como todo el proceso así sea chiquito, pero que realmente cuando uno lo hace así, pues mano a mano, la experiencia, digamos, habla de otra forma. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias por la propuesta, la vamos a tener en cuenta del taller. Es vital también como pensarnos hacia adelante la inclusión de las memorias en los objetos, que no son objetos, sino son sujetos que han estado y estarán presentes siempre. Muchas gracias, feliz tarde y también un abrigo para todos, todas. Hasta luego.
Gracias, chao, que estén bien.